Muy buenos días, amados hermanos. Dios bendiga ricamente a todos. Damos gracias a nuestro buen Dios por este día maravilloso, hermoso, y lo hace más hermoso el poder estar juntos para estudiar la palabra de Dios en nuestra serie de lecciones, grandes preguntas en la Biblia. Y la pregunta que estamos analizando es aquella que hizo Faraón: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo tenga que obedecerle, para que yo tenga que hacer lo que Él diga? ¿Quién es Él para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Bueno, nuestro texto base es Éxodo capítulo 5, versículo 2. No lo olvide, por favor. Y hemos estado viendo varias cosas interesantes acerca de la esencia de Dios, pero también contrastando con las cosas y seres del universo, por lo que analizamos que el universo es imposible que sea eterno, y esto no solamente lo saben quienes tienen la revelación de Dios, sino incluso aquellos que están estudiando constantemente el universo de manera lo más objetiva y honesta posible. La evidencia los ha llevado a concluir, incluso algunos de ellos, siendo ateos, se han vuelto teístas, que no cristianos, no es lo mismo. Teísta es una persona que ya reconoce que hay un ser supremo, pero luego, ¿qué quiere ese ser supremo? ¿Cómo es ese ser supremo? No lo pueden aprender en el laboratorio. Para aprenderlo, tienen que ir a la palabra de Dios. Y para poder conocer verdaderamente a ese ser supremo, no solo tienen que ir a la palabra de Dios, sino que tienen que evaluar toda la evidencia que hay en la palabra de Dios, razonar adecuadamente esa evidencia para concluir solo lo que esa evidencia enseña. Y eso no lo hacen todos. Así que algunos que eran ateos, ahora por lo menos reconocen que hay un creador, que hay un ser supremo. Pero luego, pues sus conceptos sobre ese ser supremo varían. Eso es importante. No es que todos esos científicos que hemos estado citando, todos ya son miembros de la Iglesia del Señor. No. Son personas que por lo menos han ido avanzando de una posición de incredulidad, de una posición atea, a por lo menos reconocer que verdaderamente hay un creador del universo. Eso es un gran avance, porque han pasado de una posición necia, de una posición sin evidencia, a dejarse guiar y dejarse convencer por todo lo que Dios ha dejado para que nosotros lo conozcamos. Vamos a Hechos capítulo 17, por favor. No pierda, recuerde, nunca pierda el texto base de nuestro estudio, que es Éxodo 5. Pero vamos un momento a Grecia. Me acompañan un momento a Grecia. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo estaba predicando ante un montón de ateos. Ellos creían en sus propios dioses. Incluso dice la Escritura que tenían allí un altar, por si acaso se les había quedado algún dios fuera, pues ese altar era para él, para evitar su ira. Pero vamos a ver, el apóstol Pablo aquí presenta un sermón poderoso, maravilloso, del que vamos a rescatar una interesante expresión que utiliza allí. Vamos a leer, por favor, alto y claro, desde el versículo 19, hasta el 29. y es tocado con manos de hombres como si
les ha dejado el corto del tiempo y los límites a tentación, para que a Dios, si en alguna manera pasando puede hallar, aunque ciertamente está lejos de cada uno de nosotros, porque no he vivido sin el poder y somos invadidos de los que fuera cadena, pero no podemos nosotros fuera cadena, porque nada de nosotros somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, la verdad es la imaginación de oro. Amén, muchas gracias. Este es mi sermón favorito en el Nuevo Testamento. Es maravilloso cómo el apóstol Pablo está frente a personas que no son judíos, criados, instruidos en el Antiguo Testamento desde sus 5 o 6 años de edad, rodeado siempre de todo lo que tenía que ver con el Dios verdadero. No, está frente a personas que inicia el texto diciendo que más bien están todos los días queriendo oír algo nuevo. Ellos no están interesados realmente en la verdad, no están buscando la verdad, solo están buscando una novedad. Son personas que están controlados por la curiosidad. Pero, dice el apóstol iniciando su exposición: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y es que ese sentido de reconocer que hay un ser supremo, que hay algo más allá de nosotros, más grande que nosotros, a lo cual hay que adorar, a lo cual hay que dar tributo, alabanza, culto, como le llamen. El hombre ese sentido lo tiene universalmente. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a involucrarse en algún tipo de adoración, en algún tipo de religión. ¿Por qué? Incluso el ateo vive una religión aunque no lo acepte. La religión donde se adora a sí mismo, donde su Biblia es su manera de utilizar la razón de manera defectuosa para llegar a conclusiones que le aplaudan o le justifiquen su inmoralidad. Pero bueno, ese es tema de otra clase. En sí, lo que quiero resaltar es que el hombre tiende a ser religioso. Incluso estas personas que no estaban buscando la verdad, que no estaban buscando al Dios verdadero, que querían seguir adorando a dioses que aplaudían y que también, según la mitología o los cuentos, las leyendas que ellos se inventaban, eran iguales a ellos en cuanto a libertinaje, en cuanto a esa manera tan pecaminosa, precipitada, caprichosa de actuar. Por lo que digo y afirmo con confianza que no estaban buscando la verdad. Pero Pablo les dice: veo que en todo sois muy religiosos. Ahora, luego dice, versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. ¿Y qué quiero resaltar de esta expresión? Que el hombre, sin tener necesariamente la Biblia en las manos, puede concluir que existe un ser supremo o existe un creador. El apóstol Pablo va a decirlo en Romanos capítulo 1, desde el 18 al 20, hablando acerca de todos aquellos que habían desarrollado sus vidas sin Dios. Dice: pero no tienen excusa, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles por medio de ¿qué? De la creación. Y aunque no todas las personas, en todos los lugares, en todos los tiempos, han tenido un acceso directo a una Biblia como la que usted y yo tenemos en una aplicación en el teléfono, o impresa como la tenemos aquí con toda la comodidad para leerla, todos han tenido acceso a la revelación general que debió llevarles a lo que dice Pablo, para que busquen a Dios. Note que esa revelación general solo es un inicio, solo es para provocar en el hombre el impulso de: hay alguien, ese alguien es más grande, es superior a nosotros. Y si es
ese concepto que entendemos de Dios, pues habrá cosas que Él quiera de mí, habrá cosas que Él espera de mí, y yo quiero conocer su voluntad. Entonces, su voluntad no la voy a conocer viendo las estrellas, su voluntad no la voy a conocer yendo a lo más profundo del mar, su voluntad no la voy a conocer haciendo una nave que pueda recorrer muchas galaxias. El hombre debería buscar conocer la voluntad de Dios. Pero me gusta que el apóstol Pablo dice, me gusta para la necesidad de nuestra clase, que dice que el hombre palpando, note, a ver si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. ¿Por qué resalto esta frase? Porque cuando las personas que hemos citado dicen, sí tiene que haber un inicio del universo, un principio del universo, y debido a la complejidad del universo, el orden del universo, la belleza del universo, esto no puede ser casual. Detrás de todo esto tiene que haber una inteligencia diseñadora que puso todo exactamente en el lugar que está. Porque si se mueve un poquito a la izquierda o se mueve un poquito a la derecha, ya estaríamos en un serio problema. Entonces tiene que haber una inteligencia con un poder superior a aquello que surgió de él o de él o de eso. Por lo tanto, entonces el hombre allí está como alguien en la oscuridad que todavía no tiene todo el conocimiento, pero como dice el apóstol, va palpando. Entonces el ciego puede distinguir, ¿no?, una nariz más grande de una nariz más pequeña. Puede ver que un rostro es un poco más redondeado, otro rostro es un poco más cuadrado y otro rostro es como es. ¿Sí? Más o menos puede medir la altura, pero hay cosas que el ciego no puede ver. Entonces esto pasa con los filósofos y científicos que están tratando de buscar una respuesta, están tratando de buscar una solución, están palpando para tratar de hallar la respuesta. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Como decía al inicio, muchos de ellos iniciaron queriendo encontrar otra respuesta, una respuesta que eliminara a Dios del panorama, pero tuvieron que doblar su rodilla ante la verdad contundente de que esto no vino por mera casualidad, ni por una explosión, vino porque hay un Dios. Hay un Dios. Y les digo esto porque alguien tan popular como Anthony Flew era el más grande, probablemente el más grande o más reconocido ateo del siglo XIX, si no me equivoco, británico. Él dedicó toda su vida a defender la posición de que Dios no existe. Se involucró en muchos debates famosos y el que más toca nuestro corazón es el que tuvo con nuestro hermano Thomas Warren, quizás uno de los hermanos más brillantes en exposición lógica y argumentativa, con el que hemos contado en la iglesia. Ya murió hace varios años y tuvo el privilegio, este señor, el británico, el ateo, tuvo el privilegio de poder debatir con un miembro de la Iglesia de Cristo. Y varios años después, escribe un libro con sus nuevas conclusiones, donde dice, Dios existe. Y colocan allí la editorial, no él, coloca la editorial allí, como el ateo más famoso del mundo llegó a reconocer la existencia de Dios. O una frase así, que el británico no lo traduzco muy bien. El ateo más famoso del mundo en su momento, después de haber debatido con muchas personas, después de haber analizado muchas cosas, dice en esencia en su libro, el libro ya está en español, así que puede buscarlo, pero dice en esencia en su libro, así: yo tengo que llegar hasta donde la evidencia me lleve. Y con ese principio tuvo que reconocer la realidad. Sin embargo, vuelvo a Hechos 17:27.
La persona que busca a Dios, pero no lo hace a través de la Escritura, solo está, ¿cuál es el verbo? Palpando. Porque luego el señor Fluh dice en su libro y en otros libros que sí, Dios existe, pero no necesariamente es el Dios del cristianismo. De hecho, el Dios del cristianismo no me parece el Dios correcto porque habla de un infierno y no es posible que Dios, como entendemos a Dios, pues haya creado un lugar o tenga reservado un lugar para castigar a las personas eternamente. Eso no puede ser. Y él dedica entonces libros, artículos y debates a tratar de negar eso. Entonces, nota cómo a través de la lógica, a través de la ciencia, a través del análisis de la historia, a través del análisis antropológico, a través de analizar la sociedad del hombre, hay muchas vías para que el hombre pueda llegar a la conclusión de que Dios existe. Puede imaginar o entender ciertas características que debe tener un ser supremo como Dios, pero nunca llegará al conocimiento verdadero si no es en el Hijo de Dios, Jesucristo. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, si este era acabo de caer en cuenta que van de 17 en 17. Si el 17 de Hechos es mi sermón favorito, pues quizás esta sea mi oración favorita. ¿Qué dice Juan capítulo 17, los versículos 1 al 3? Juan 17, 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Amén y amén. ¿Quieres conocer a Dios? Bueno, preocúpate de conocer al único Dios verdadero. Y el único Dios verdadero solo se puede conocer en Jesucristo. La persona que desecha a Jesucristo, la persona que desecha la palabra apostólica, la persona que desecha la profecía bíblica, que desecha la revelación de Dios escrita, que es su palabra, no podrá conocer realmente al Dios verdadero. Tendrá aproximaciones, pero eso no será suficiente para tener lo que todo hombre debería también buscar. No solamente buscar a Dios, sino ¿por qué lo buscamos? Para obtener de Él, ¿qué dice este pasaje? La vida eterna. Eso solo es posible en el conocimiento del único Dios verdadero en Jesucristo. Pero como decíamos, en este estudio de la esencia de Dios, tenemos que contrastarlo también con cosas en el universo. Y decíamos, por ejemplo, el mismo universo no es eterno, es imposible. Ya eso está sumamente demostrado. Aunque todavía hay quienes siguen insistiendo en teorías y hipótesis, otras formas de tratar de negar esa realidad. Pero está bastante establecido que ha tenido un principio y que se apresura o se proyecta hacia un final. Bueno, en ciencia decir apresura, pues es hablar de unos 15,000 millones de años, ¿no? Para nosotros un día ya es mucho. Entonces, digamos, que tiende hacia aparentemente su fin, es lo que dice la ciencia, aparentemente su fin. Y luego otros dicen, sí, pero hay una sucesión de fin y principio, sigue siendo eterno. Bueno, otra vez, algunos palpan y más o menos llegan a ciertas conclusiones racionales, y otros palpan y terminan diciendo que un caballo es un avión. De todo hay en esta vida. ¿Y eso por qué se da? Pues porque hay un ser, y hablábamos de él en nuestra última exposición, hay un ser que está demasiado interesado. Si Jesús está totalmente y eternamente interesado en que nosotros conozcamos la verdad y seamos libres, Satanás quiere que nos confundamos, quiere que nos engañen, y quiere que nosotros nos vayamos a condenación. Porque siendo así tan bravucón como él es, voy a hablar con un poquito de respeto, porque igual es Judas nos enseña que hay que hablar con respeto de los seres angelicales, pero siendo como él es, de desafiar a Dios, de enfrentarse al reino de Cristo, mire cómo es la cosa.
al final no quiere estar solo allá en la condenación eterna. Tan como es, y al final no quiere quedarse solo, pero ¿quién lo quiere? El diablo, hermanos, como el universo, como el matrimonio, sí, recuerde que el matrimonio no es eterno, tranquilo y tranquila, no es eterno, solo es para esta vida. Ni el universo, ni la humanidad, ni el matrimonio, ni Satanás son eternos. De hecho, la Biblia nos habla de Satanás en los siguientes términos. Cerrábamos la lección pasada con 1 de Juan 4:4, que dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y recuerda cuando Satanás quería zarandear al apóstol Pedro, quería zarandear a los apóstoles. ¿Recuerdan qué dijo Jesús sobre eso? ¿Por qué podía zarandearlos? Porque primero lo pidió. Él tuvo que solicitarlo. Lucas capítulo 22, versículo 31. Satanás, hermanos, no es eterno, no es omnipotente, es decir, no tiene todo poder, no es omnipresente. Satanás, hermanos, solo puede estar en un lugar a la vez. Su posición como el Dios de este mundo, que le llamó Pablo en 2 Corintios 4:4, no es porque Él, por su naturaleza, por su propio logro, pues llegó a ser eso, o siempre fue eso. Esa posición le fue dada, dice Lucas capítulo 4, versículo 6. Y cuando sea arrojado perpetuamente en aquel lago que arde con fuego y azufre, como le describe el Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, ¿sabe qué? Él no tendrá el poder para resistir el poder de Dios. No lo podrá hacer. Ahora se le permite hasta que Dios decida poner ya finalmente a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y Él se ha derrotado para siempre. No podrá resistir el poder de Dios. Entonces, dado que el diablo no tiene la naturaleza de la deidad, es obvio que es un ser creado, pues todas las cosas y seres fuera de la clase o el nivel, la naturaleza más bien de la deidad, son el resultado de la creación de Dios. Recuerde Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y esto obviamente incluirá a Satanás cuando no lo era, cuando no era el adversario o el enemigo, sino en su estado original. Si bien es cierto que Satanás existirá para siempre, no existió desde siempre. Está Él en la lista de todas las cosas fueron creadas por Él o por medio de Él. Génesis 1:31 revela que todas las cosas fueron creadas y por Dios, y que Dios dijo de ellas que eran ¿qué cosa? Cuando Dios creó todo, ¿cuál era el comentario de Dios a cada cosa creada? Él decía que era bueno. Entonces, Satanás no siempre fue Satanás. El diablo no siempre fue el diablo, no siempre fue enemigo, no siempre fue la maldad personificada. En algún momento fue bueno como todo lo que Dios creó, pero un día decidió que él podía liderar una revuelta para oponerse a Dios. Quiso competir con Dios y terminó en la condición que está ahora mismo. Esto nos muestra que los seres angelicales, como seres racionales, también tienen la oportunidad de tomar decisiones. Pueden elegir el bien o pueden elegir el mal. Y lo eligió él, como también lo eligieron algunos compañeros, no sé, miles de compañeros, no los conté, pero son bastantes, y tanto él como ellos fueron arrojados de la presencia de Dios. Y Santiago, capítulo 2, vamos a una de las cartas en las que esta congregación es experta. Santiago, no por el nombre, porque ya la estudiamos, ¿verdad? Santiago, capítulo 2,
versículo 19, ¿qué dice acerca de Satanás y su combo, diríamos en buen panameño, ¿no? Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es bueno? ¿Es? No, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Sí. Saben. Ellos sí saben ante quién están. Nosotros a veces parecemos olvidarlo, porque también no vivimos en la era de los milagros, no hemos visto morir 23,000 entre nosotros por murmurar, no hemos visto caer fuego del cielo y consumir a varias ciudades hasta sus escombros, no hemos visto al Mar Rojo dividirse en dos. Entonces parece que debido a que no hemos vivido en esos tiempos, a veces se nos olvida que Dios está presente en todo momento de nuestras vidas, en todo lugar, que lo sabe todo, todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe. Parecemos actuar como si no recordáramos eso. Incluso dentro de nuestra forma fiel de vivir, a veces tenemos caídas en nuestro ánimo, caídas en nuestra confianza, porque parece que se nos olvida que todo lo que hay en el universo es creado por Dios y sustentado por su poder. Si Dios retirara su poder, el universo colapsaría, desaparecería. Pero no solamente lo creó, lo mantiene, lo sustenta, mantiene esa cohesión. Y esto, hermanos, debería recordarnos que no hay un problema ni hay una situación en nuestras vidas que Dios no pueda resolver. Que si algo aún desde nuestra perspectiva no se ha resuelto, no es porque a Dios le falta el poder, porque Dios, aparte de ser eterno, es omnipotente, que es el siguiente aspecto que vamos a ver en nuestro estudio. Y Dios es el único ser que tiene y puede exhibir omnipotencia. ¿Qué significa omnipotencia? Que es todo poder, todo poder, su capacidad, su fuerza, su habilidad, no es como la nuestra que llega hasta un límite. Hay cosas que ya no podemos hacerlas o no podemos lograrlas porque van más allá de nuestra capacidad. Con Dios no existe eso. Sus atributos como Dios son eternos, es decir, Él no tiene límites y no tiene una frontera donde se diga, pues esto Dios no lo puede responder, esto Dios no lo puede resolver, esto Dios no lo puede hacer, excepto aquello que vaya en contra de su naturaleza. Por ejemplo, mire esto, no tengo la ilustración aquí, pero es muy sencilla, así que no es necesaria que esté allá. Un triángulo puede ser redondo. Un triángulo puede ser redondo. Un triángulo puede ser cuadrado. Dejaría de ser triángulo. Debe tener 3 ángulos. Así es que hay matemáticos, ¿verdad?, que me apoyen cuando me meto en aquellos jardines. Pero ¿es una incapacidad en el triángulo? No, no es una incapacidad en el triángulo. Es una incapacidad en la situación lógica de, en el momento que el triángulo se convierta en una figura redonda, si pudiera hacerlo, ya no sería triángulo, sería círculo. Y si el triángulo llegara por algún motivo y de alguna forma a lograr una cuadratura, pues entonces ya no se llamaría triángulo, se llamaría cuadrado. ¿Nota? Entonces no es una incapacidad como decir se quedó corto, sino es que simplemente estamos hablando de dos cosas opuestas. En ese sentido, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir, pero no es como que Él intenta decir la mentira y hay algo en su boca ahí que no le permite. No lo vea como esas incapacidades nuestras, humanas. Sino es que no podemos hablar de mentira en Dios, porque desde que dices mentira, ya no es Dios. Porque el creador del universo y el sustentador del universo es en sí mismo la verdad. Jesús dijo, yo soy el
camino, la verdad y la vida. Nunca pudo haber no existido, porque eso sería hablar como que hubiera estado el universo en algún punto sin el poder y el sustento de Dios. Es imposible, no se puede sostener. Entonces son cosas, hermanos, imposibles en Dios, porque no sería Dios. Precisamente es Dios porque todo lo puede. Mateo 28, 18 dice, texto que conocemos, no vaya allá por favor, concéntrese acá. Dice, toda potestad, dice Jesús, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero como hijo de Dios, no va a recibir toda potestad en el cielo y en la tierra si primero Dios no es el origen de toda autoridad o la fuente de todo poder en el universo. A diferencia, hermanos, de los que vivimos en este universo, que nuestro poder, que nuestra autoridad depende primero de Dios. Toda fuerza que tengamos, toda capacidad que tengamos para hacer algo la tenemos porque Dios nos las da. Porque Dios ha hecho posible que estemos aquí. Asimismo, toda autoridad en el hogar, en el gobierno civil, en la iglesia, toda forma de poder en el sentido de autoridad proviene de Dios. No hay una autoridad en el mundo que no provenga de Él. ¿Por qué? Porque Efesios 4:6 nos recuerda, Él es sobre todos y por todos y en todos. Aunque muchos no lo acepten, aunque millones que están palpando allí tergiversen, lleguen a torcer la verdad sobre Él, Él es sobre todos, por todos y en todos. Dios, hermanos, en este todo poder tiene poder completo sobre la tierra. El primer capítulo de la Biblia es Jonás 1. El primer capítulo de la Biblia es Génesis 1 y está lleno de referencias al poder de Dios, como bien lo sabemos. Las palabras de Dios hicieron que lo que no existía, que de la nada todo esto viniera a su existencia. Colosenses 1:16, Hebreos 11:3. Vamos a ese pasaje, por favor, Hebreos, ese último, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dios es todopoderoso, porque Él ha creado todo lo que conocemos como poder. Todo cuanto conocemos como poder, Él lo creó. Entonces imagínense, ¿qué tiene que ser aquel que ha dado poder a todo lo demás? Hebreos 11:3, por favor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, Él habló y se hizo. No necesitó tener una materia prima. Como nosotros para nuestro producto de venta necesitamos tener algo que vamos a trabajar sobre eso para luego producir otra cosa. No como el alfarero que necesita primero esa arcilla para poder trabajarla. No necesita una materia previa. Él hace que la materia, o hizo que la materia existiera. Él hizo que el tiempo existiera. Él, con la palabra de su poder. Después de crear la luz, creó el firmamento y mucho más, todo por el poder de su palabra, como lo vemos en esos capítulos. También tiene poder completo sobre el dominio o el reino espiritual. Así vemos en el primer capítulo de la Biblia que sí, Dios creó la luz, Dios hace posible que hoy, hermanos, nosotros podamos estar aquí, tanto con la producción de esta luz artificial, como también allá afuera, con esa luz natural. Pero sobre todo, cuando Juan, en el capítulo 1 de su libro, escribe acerca de Dios, habla acerca de la luz, pero habla de la luz en un sentido espiritual. La luz resplandece sobre las tinieblas y los hombres rechazaron esa luz, pero eso no significa que Dios no sea el responsable de la luz espiritual que domina en el mundo espiritual. Cristo echó fuera
a los demonios en muchas ocasiones durante su ministerio terrenal, que bien lo sabemos. Además, Santiago reveló, como vimos, que los demonios reconocen que hay un único Dios verdadero y ante su presencia, que dice que tiemblan. Y Dios ahora, según también nos revela la palabra, limita a Satanás, impidiéndole hacer muchas cosas que sí pudo hacer en otra época del mundo. También solo Dios puede realizar verdaderas maravillas. ¿Cómo se le llamaron a los hechizos de aquellos dos que estaban contendiendo con Moisés frente a la presencia de Faraón? ¿Cómo se le llama a los milagros, prodigios y señales que harían los hombres en la apostasía? Dice que serían señales, milagros y prodigios mentirosos. ¿Qué pasó con Moisés lanza aquella vara los hechiceros de Faraón primero lanzan sus varas y se convierten en serpientes, pero luego es lanzada aquella vara de Dios por el poder de Dios. ¿Y qué hace la serpiente que viene del poder de Dios? Dice la Escritura que devora a las serpientes de los hechiceros, y luego llega el punto en que en una de las plagas que los hechiceros no pudieron imitar o tratar de hacer su pantalla para tratar de impresionar a Faraón, luego reconocieron y dijeron: ya aquí no podemos, porque esto sí es dedo de Dios. Nuestro Dios tiene poder sobre el mundo espiritual. Por eso Jesús pudo pararse también frente a la tumba de Lázaro y decirle: Lázaro, ven fuera. Porque dice Apocalipsis que Él tiene las llaves del Hades. Él tiene dominio sobre el mundo espiritual. Y tiene dominio completo también sobre todos los asuntos de los hombres. Pero debido al tiempo, eso lo veremos en detalle la próxima semana. Que nuestro Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo.